tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa EWTN Noticias. Soy Rubén León y estoy muy contento de poderlos acompañar el día de hoy. Yo soy Isabel Díaz Monsalve y junto con todo el equipo de EWTN Noticias trabajamos para llevarle las noticias más importantes de la Iglesia. Y ahora nos vamos, como siempre, a nuestros principales titulares. El Papa Francisco inició su viaje apostólico a Myanmar y Bangladesh. Atacan iglesia en Argentina mientras fieles se encontraban participando en la misa. Vaticano anuncia fecha oficial del Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes. Empezamos el programa enlazándonos con nuestro corresponsal en Roma, Álvaro de Juana, que nos hablará de la visita apostólica del Papa Francisco a Myanmar y Bangladesh. ¿Qué tal, Álvaro? Bienvenido. Hola compañeros, desde una fría Roma, como ya saben todos, el Papa Francisco está inmerso en uno de sus viajes más complicados hasta el momento, la visita a Myanmar y Bangladesh. Pero antes de emprender rumbo a este país asiático, dijo en el Ángelus que al final de los tiempos se nos juzgará por el servicio de los demás. Pocas horas antes de subir al avión que lo llevó hasta Myanmar, el Papa recordó en el Ángelus que el cristiano debe ponerse al servicio de los demás. El obispo de Roma sostuvo que al final de nuestra vida seremos juzgados del amor que hemos tenido, es decir, de nuestro empeño concreto de amar y servir a Jesús en nuestros hermanos más pequeños y necesitados. Por eso recordó que aquel sin techo o aquel necesitado que tiende la mano es Jesús, o aquel enfermo que debo visitar es también Jesús, aquel encarcelado es Jesús y aquel hambriento también es Jesús. Y después hizo una firme y dura condena del peor ataque terrorista en la historia de Egipto en una mezquita de la región del Sinaí que ha matado a más de 300 personas. El pontífice expresó el enorme dolor que le ha producido el atentado en Egipto y manifestó que continúa rezando por las numerosas víctimas, por los heridos y por toda aquella comunidad golpeada de una forma tan dura. Además pidió que Dios nos libere de estas tragedias y apoye los esfuerzos de todos aquellos que trabajan por la paz. También recordó que las víctimas fueron asesinadas mientras rezaban en la mezquita, por lo que invitó a orar por ellos. La mezquita fue atacada el pasado 24 de noviembre, según fuentes de la Fiscalía General de Egipto, por unos 30 terroristas afines al autodenominado Estado Islámico. Efectivamente, Álvaro, ha sido un hecho absolutamente lamentable y repudiable. Pero, ¿qué más nos puedes decir sobre el viaje del Papa Francisco a Myanmar? Sí, bueno, podríamos decir que es uno de los viajes que posee más contenido político, ya que tendrá que hacer frente también a la crisis de los llamados Rohingya, la etnia musulmana, que está siendo perseguida y obligada a huir del país. Como podemos ver en las imágenes, el pontífice llegó al aeropuerto internacional de Rangún después de 10 horas de vuelo. A bordo del avión deseó a los periodistas que lo acompañan estos días un buen trabajo y expresó el deseo de que el viaje sea fructífero. A su llegada al aeropuerto de Rangún, el pontífice fue recibido por autoridades civiles del país y un grupo de niños vestidos con trajes tradicionales le dieron la bienvenida con cánticos, al tiempo que agitaban banderas del Vaticano y del país. En su primer día, el Papa se reunió durante 15 minutos con el general Min Aung, máxima autoridad de las Fuerzas Armadas del país asiático. Se trata de un encuentro muy importante, dado el enorme poder e influencia política que el ejército tiene en Myanmar. Y es que de hecho el mismo nombre del país es una imposición de los militares, ya que en realidad el único nombre oficial reconocido por la comunidad internacional para este país es el de Birmania o Burma. Y volvemos con más noticias sobre este esperado e intenso viaje del Papa Francisco a Asia. En el próximo programa informó para EWTN Noticias Álvaro de Juana. Gracias Álvaro por el reporte. Amigos, como sabemos, el viaje del Papa se seguirá desarrollando en estos días, así que tendremos más información al respecto en la siguiente edición del noticiero. En otras noticias, con el objetivo de buscar un acercamiento en las relaciones entre el Vaticano y la República Popular China, se llevará a cabo una presentación en paralelo de diversas exhibiciones artísticas. Veamos de qué se trata esta iniciativa. La Sala de Prensa de la Santa Sede anunció la exposición de diversas obras artísticas de los museos vaticanos y el Museo de la Ciudad Prohibida de Pekín, como parte de una exhibición que tiene como objetivo construir un puente cultural y generar un acercamiento en las relaciones entre la Santa Sede y China. Esta muestra se llevará a cabo en marzo del 2018.
Por primera vez, los museos del Vaticano organizarán una muestra en China. De manera particular, habrá 2 exhibiciones paralelas. La primera organizada en el Museo Etnológico Anima Mundi del Vaticano y la segunda que tendrá lugar en China. Se realizará primero en la ciudad prohibida de Pekín y posteriormente en otras ciudades de este país en el transcurso del 2018. La exposición le dará un peso importante a las obras del reconocido pintor chino Yan Shan, quien cedió sus pinturas Cradling Arm y Iron Staff a la Santa Sede en mayo de este año, y ahora forman parte de la colección permanente de los museos vaticanos. Estas pinturas reflejan las ideas de su santidad. En 1993, mientras estaba en el Tíbet, creé una colección de obras de arte que tratan de mostrar cómo la raza humana puede preservarse en medio de un periodo de confusión. Por lo tanto, también representa la relación entre la humanidad y la naturaleza. Esta muestra en paralelo también incluye un intercambio de 40 obras de arte, entre las que destacan cerámicas, colecciones de bronce y pinturas chinas. La Santa Sede dio a conocer la fecha oficial del próximo Sínodo de los Obispos, que se centrará en los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. A través de un comunicado de prensa, el Vaticano anunció que la fecha oficial para el Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional se realizará del 3 al 28 de octubre de 2018. El mensaje se dio a conocer al finalizar la reunión de la Secretaría General conformada para esta consulta eclesial, que contó con la presencia del Papa Francisco y que es dirigida por el cardenal Lorenzo Baldisseri. En el encuentro, el purpurado resumió los resultados del documento preparatorio para el sínodo, conocido en latín como Instrumentum Laboris, y del cuestionario online dirigido específicamente a los jóvenes, que se mantendrá operativo hasta el 31 de diciembre de este año. En la reunión también se prestó una especial importancia a la fecha del encuentro presinodal de jóvenes, convocada en Roma por el Santo Padre del 19 al 24 de marzo de 2018. Sin embargo, esta cita no estará limitada a quienes puedan acudir a la capital italiana, ya que se vio conveniente ampliar la participación a otros jóvenes que se sumarán a través de las redes sociales. En la Basílica de San Pedro se llevó a cabo la celebración de oración por la paz en Sudán del Sur y el Congo, donde se realizaron 5 peticiones concretas frente al drama de la guerra. El Papa Francisco presidió el 23 de noviembre una celebración de oración por la paz en Sudán del Sur y el Congo, donde denunció la situación de violencia y muerte que se viven en ambos pueblos africanos. Además, el pontífice pidió por los gobernantes de las naciones, así como por los conflictos actuales que se presentan en todo el mundo. Tras invocar la intercesión del Espíritu Santo, el Papa inició la oración por la paz con 5 peticiones concretas. Primero, pidió rezar por nuestra conversión, para poder superar la indiferencia y las divisiones, y recordó que en Jesús todos somos hermanos. En la segunda súplica, el Sumo Pontífice oró por las mujeres víctimas de la violencia en las zonas de guerra, resaltando que en ambos países africanos las féminas tienen un papel esencial para el bienestar y la supervivencia de la familia. La tercera intención fue por todos aquellos que provocan los combates y los que tienen una responsabilidad en la comunidad internacional y a nivel local. Como cuarta petición, el Santo Padre rezó por las víctimas inocentes de las guerras. Y la quinta y última intención la dedicó a todos aquellos que se dedican generosamente a buscar la paz en Sudán del Sur y en la República Democrática del Congo. Tierra difícil, la de Sudán, de verdad a veces conmueve ver cómo durante tantos años este pueblo ha estado dividido y enfrentado y cuánta sangre ha corrido a lo largo de este tiempo. Lo único que podemos hacer, o de repente lo más importante que podemos hacer desde nuestros hogares es rezar, pedir por ellos, pedir porque vuelva la paz. Así es, Rubén, tenemos que unirnos a las peticiones del Papa Francisco para que en realidad todo el drama de la guerra se acabe en todos los lugares del mundo. Y en una de las misas cotidianas celebrada en la capilla de la Casa Santa Marta, el Papa Francisco aseguró que el pueblo de Dios sale adelante gracias a la fuerza de mujeres valientes. El papel de la mujer ha sido fundamental a la hora de transmitir la fe de la Iglesia. Así lo afirmó el Papa Francisco durante una misa celebrada en la capilla de la Casa Santa Marta. En su homilía, el pontífice destacó la labor de tantas mujeres valientes, ya que sin ellas sería imposible luchar contra la colonización cultural e ideológica que intenta eliminar la memoria de los pueblos y apartar a Dios de la vida de las personas. El popolo di Dio è andato avanti
El pueblo de Dios ha salido adelante gracias a la fuerza de tantas mujeres valientes que han sabido dar a sus hijos la fe. Y solo ellas, las mamás, saben transmitir la fe en dialecto. Que el Señor nos dé siempre la gracia de tener memoria, no olvidar el dialecto de los padres y tener mujeres valerosas. En ese sentido, el Santo Padre denunció que hoy la colonización ideológica amenaza a la sociedad de manera agresiva mediante la eliminación de la memoria y el adoctrinamiento de los jóvenes al imponer un sistema educativo. Asimismo, agregó que a veces esta colonización cultural se hace de manera sutil, disfrazada de una buena acción o de una ayuda a un país que lo necesita. Por ello, abogó por custodiar la memoria de la salvación y del pueblo de Dios, pues ésta permite vencer cualquier sistema educativo perverso, a recordar los valores y lo que hemos aprendido a lo largo de la historia. Con motivo de la Jornada Mundial de la Paz, el Papa Francisco pidió tener una actitud de acogida y generosidad con los migrantes y refugiados que abandonan su patria, huyendo de las guerras en busca de una vida digna. En su mensaje por la Jornada Mundial de la Paz 2018, que se realizará el 1 de enero, el Papa Francisco pide mirar a los migrantes y refugiados como miembros de una misma familia humana y critica la retórica del miedo que algunos países de acogida difunden con fines políticos. Asimismo, el pontífice manifiesta que la paz es una aspiración profunda de todos los pueblos, especialmente de aquellos que más sufren por la violencia. En ese sentido, recordó a los más de 250 millones de migrantes en el mundo, de los cuales 22,5 millones son refugiados. Ante esto, el Santo Padre se refirió a las guerras y desigualdades como principales motivos que empujan a millones de personas a dejar sus hogares y a embarcarse en un incierto viaje por una vida digna. Por eso enfatiza que al recibir a los migrantes con una mirada contemplativa, se comprueba que no llegan con las manos vacías, sino que traen consigo la riqueza de su valentía, sus energías, sus aspiraciones, así como los tesoros de su propia cultura, enriqueciendo la vida de las naciones que los acogen. Al respecto, el pontífice propone en su mensaje una estrategia para ayudar a los refugiados, migrantes y víctimas de la trata de personas a alcanzar la paz, la cual consiste en 4 acciones fundamentales: acoger, proteger, promover e integrar. Pasamos ahora a un hecho lamentable. Siguen los ataques a las iglesias por parte de los grupos mapuches y algunas organizaciones sociales. Esta vez en Argentina, un grupo de mujeres atacó la catedral mientras se celebraba una misa. El pasado 26 de noviembre, en Bariloche, Argentina, un grupo de mujeres mapuches, en compañía de integrantes de organizaciones sociales, irrumpieron de manera violenta en la Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi, de la diócesis de San Carlos, mientras se celebraba una misa. Ni siquiera la intervención de un sacerdote pudo calmar al grupo mapuche, quienes también rompieron bancos, imágenes y lanzaron insultos al religioso y a la fe. Los incidentes se extendieron durante 20 minutos. Luego de eso, el grupo se retiró de la catedral. El ataque violento al templo se produjo luego de una protesta que inició en el centro cívico de Bariloche, a raíz de la muerte de un manifestante de la comunidad, en un enfrentamiento con la prefectura. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, el Papa propone a los frailes franciscanos vivir como hermanos menores para huir del orgullo y la mundanidad. En la Amazonía peruana se preparan para acoger la visita pastoral que el Papa realizará en enero del próximo año. Y el arzobispo de Montevideo da tips para prepararse a vivir la Navidad. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Seguimos en EWTN Noticias. El Papa Francisco pidió a los miembros de la familia franciscana vivir como hermanos menores, creando un lugar de encuentro y comunión con Dios que permita huir del orgullo y la mundanidad. El Papa Francisco sostuvo un encuentro en el Vaticano con miembros de la familia franciscana, donde reflexionó sobre el uso de la palabra menor, empleado por San Francisco de Asís para referirse a sus hermanos frailes. El Santo Padre destacó que el adjetivo menor califica al sustantivo hermano, dándole al vínculo de la fraternidad una cualidad propia, y afirmó que no es lo mismo decir hermano que hermano menor. El pontífice explicó que la minoridad franciscana representa el encuentro y comunión con Dios, los frailes y con todos los hombres y mujeres que puedan encontrarse en su caminar por el mundo. Además, el Papa señaló que antes que nada, vivir esta minoridad ayuda a evitar cualquier comportamiento de superioridad,
El Santo Padre recordó que para San Francisco de Asís el hombre no tiene nada en propiedad, excepto sus propios pecados. Por eso su relación con Dios debe ser la misma que la de un niño, humilde y confiado. En ese sentido, Francisco advirtió a los frailes sobre el peligro del orgullo espiritual, lo cual calificó como la peor de las mundanidades. En Nueva York, la Autoridad Metropolitana de Transporte de la ciudad prohibió a los locutores del metro y autobuses saludar a sus usuarios mediante el tradicional damas y caballeros, y en su lugar se reemplace por un lenguaje de género neutral. La Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York determinó que cada vez que sus locutores hagan los anuncios sobre retrasos, desvíos, averías y descarrilamientos, usen términos neutrales como pasajeros o todos, para dirigirse a sus usuarios, con el fin de evitar que se salude con las palabras damas y caballeros. Este cambio fue realizado a principios de noviembre y se dio a conocer a través de un boletín enviado a todo el personal de tránsito, entrando en vigencia de forma inmediata. El texto también ordena a los conductores que anulen el sistema de mensajes automáticos hasta que se pueda actualizar el saludo. Además, los gerentes y supervisores se encargarán de hacer cumplir la nueva política y que los empleados sigan las nuevas reglas. Algunos usuarios en redes sociales ya han mostrado su rechazo a la medida y han cuestionado las prioridades de la autoridad metropolitana al no centrarse en asuntos de mayor importancia como retrasos en los trenes, el hacinamiento o que el servicio sea más seguro. Según se dio a conocer, esta no es la primera vez que las autoridades toman decisiones sobre el uso del lenguaje para no ofender a comunidades homosexuales y transexuales. Sin lugar a dudas, todos queremos y esperamos que haya un trato igualitario de las personas, pero no sé cómo es que se ha convertido en ofensivo decir damas y caballeros. Así es, Rubén, pues entonces nosotros tenemos que defender a nuestros hijos y a nuestras familias de la ideología de género que está en todas partes ahora. Ante la necesidad de difundir la dura persecución que sufren muchos de nuestros hermanos cristianos en Medio Oriente, personas de varios países se unen en las redes sociales en una iniciativa de oración y solidaridad. Veamos de qué se trata. Desde hace 2 años, la iniciativa espiritual Nazarenos difunde el drama de la persecución contra los cristianos en Medio Oriente. Recientemente, este grupo ha alcanzado las 10.000 personas en Facebook provenientes de 90 países. La idea de este movimiento nació en el 2015 cuando la hermana Guadalupe Rodrigo de la familia religiosa del Instituto del Verbo Encarnado y que estuvo 6 años en Siria, fue destinada a Argentina por un tema familiar y un grupo de fieles le pidió que diera una charla sobre la situación de los cristianos en Medio Oriente. Tras esta reunión, muchas personas quisieron unirse de alguna manera para ayudar a difundir el sufrimiento de los perseguidos por su fe en Cristo. Al respecto, algunos de sus miembros compartieron la experiencia de lo que es ser nazareno. Para mí ser nazareno es intentar, en lo mínimo, las pocas cosas que uno puede hacer, acompañar el sufrimiento, el dolor, pero también el testimonio de aquellos que están derramando su sangre por Cristo hoy. Una nueva manera de revivir mi fe y de encontrar una manera para actuar concretamente ante la realidad de Medio Oriente. Ser nazarena es llevar el amor de Dios en la oración para todos los que necesitan, que están en guerra. Los llamados nazarenos esperan que la voz dramática de los cristianos perseguidos por su fe llegue a escucharse en el mundo y de ese modo este genocidio pueda parar algún día. Para todos los que deseen pertenecer a esta iniciativa, pueden buscarlos en Facebook como Nazarenos Perseguidos. En Argentina se realizó el 5º Congreso Misionero Nacional, en el que participaron cientos de misioneros que renovaron su compromiso con la misión a tientes. Más de 600 argentinos participaron en el 5º Congreso Misionero Nacional en la ciudad de Neuquén, con el lema Argentina en Misión, el Evangelio es Alegría. En dicha actividad, el Papa Francisco se hizo presente a través de una carta, en la que expresó su saludo a los participantes y manifestó su deseo de que el evento los haga crecer en espíritu misionero. Monseñor Fernando Croxatto, obispo de Neuquén, presidió la Eucaristía de cierre y manifestó que Jesús nos alienta a mantenernos firmes, llenos de valor y a no callar nuestro anuncio. En ese sentido, el prelado pidió al Señor poder encontrarnos con los otros, con los dolores y sus reclamos. Por otro lado, en el 5º Congreso Misionero, los equipos diocesanos se reunieron para abordar el compromiso con la misión ad gentes, es decir, el acercamiento a las personas que se encuentran en lugares olvidados y que sufren la indiferencia de la sociedad, con miras a preparar el espíritu para el Congreso Americano Misionero, que se desarrollará en Bolivia en julio de 2018.
Al finalizar, los distintos grupos renovaron su compromiso para crear espacios de encuentro con Cristo a través de la Eucaristía y la Palabra de Dios, acrecentar la formación misionera en todos los ámbitos pastorales, así como favorecer los vínculos de comunión y el trabajo en equipo para un testimonio misionero fecundo. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada sigue impulsando diversas obras de caridad en favor de los damnificados de los últimos terremotos acaecidos en México, y hace unos días lanzaron un video en el que animan a colaborar con las familias afectadas que buscan reconstruir sus vidas. Veamos. En muchos lugares de México, la emergencia no acabó. Hay muchas familias que lo han perdido todo. Viven en refugios y necesitan tu ayuda urgente. Su mayor reto, reconstruir sus vidas. Es por eso que hoy, la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada México te invita a no desamparar a las víctimas del terremoto, compartiendo lo que tienes, ofreciendo un donativo, para que unidos, en oración y acción, logremos la reconstrucción de sus vidas. Únete al reto. Seguimos con más información. En Perú, el obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado informó que la población de esta región se está preparando para recibir el mensaje que llevará el Papa Francisco cuando visite la Amazonía peruana el próximo 19 de enero. En declaraciones a EWTN, Monseñor David Martínez de Aguirre, obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado en Perú, afirmó que la iglesia local se encuentra preparando a la población y comunidades nativas de esta región de la Amazonía para recibir al Papa Francisco en enero próximo. La iglesia que el Papa que se va a encontrar en el Vicariato, pues es una iglesia joven. Somos un vicariato de 117 años y es una iglesia que va cogiendo un rostro propio, ya un rostro amazónico. Hoy, gracias a Dios, el número mayoritario de sacerdotes son sacerdotes locales, ¿ya? Y bueno, pues somos una iglesia que va organizándonos, que va cogiendo, va pasando de ser una iglesia misionera y está queriendo dar pequeños pasos a ser una iglesia que empieza a autoabastecerse de sí misma. Cada vez vienen menos misioneros de fuera, tienen que surgir misioneros del propio lugar, cada vez vienen menos recursos de fuera, tenemos que aprender a autosostenernos con lo que tenemos, con lo que podemos aportar. Monseñor Martínez de Aguirre indicó además que durante su paso por Puerto Maldonado, el pontífice tendrá un encuentro con 3.500 nativos de los pueblos indígenas de las diferentes etnias en la región. Asimismo, señaló que el Papa hará una visita privada al hogar de niños y adolescentes en situación vulnerable, conocido como el Principito. En ese contexto, el obispo manifestó que el Santo Padre quiere llevar un mensaje de esperanza a la Amazonía y desea escuchar el grito de la tierra por la degradación ambiental, así como el llamado de los pobres para mandar un mensaje claro de solidaridad. Uruguay es considerado uno de los países más secularizados de Sudamérica, y para recuperar el verdadero sentido de la Navidad, el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, propone 5 consejos en preparación a este importante tiempo litúrgico. Queridos amigos, qué bueno que estuvo el año pasado vivir la Navidad con Jesús. Le devolvimos el cumpleaños al cumpleañero y transmitimos un mensaje de alegría y esperanza a todo el Uruguay. Este año queremos hacerlo de nuevo, con más fuerza todavía. Pero recordemos los 5 puntos. El primero, la novena de la Inmaculada. Del 30 de noviembre al 8 de diciembre, invitados a rezar el Rosario de la Aurora. En Montevideo va a ser en la Rambla, en la Aduana de Oribe, en el Santuario de la Medalla Milagrosa de la Unión, en el Santuario de la Gruta de Lourdes y en el Santuario de María Auxiliadora de Villa Colón. 7:30 de la mañana, 30 de noviembre al 8 de diciembre. Segundo, que podamos tener un gesto solidario como familia o como comunidad con aquellos que sufren, que tienen alguna dificultad,
ser capaces de tender una mano. Tercero, que llevemos los niños Jesús de nuestros pesebres a ser bendecidos en los templos parroquiales, en las capillas, para que antes de Navidad tengamos el niño Jesús allí junto con nosotros y con la bendición. El cuarto, que podamos también hacer la oración de Navidad en familia. Muchas familias me dijeron el año pasado, primera vez que rezábamos juntos, bueno, esto estamos llamados a hacerlo y se distribuirán oraciones para que todos las tengamos a su tiempo. Y el quinto, las queridas balconeras, esas que marcaron un antes y un después, esas que los chicos contaban por todos lados a ver cuántas había. Queridos amigos, que podamos vivir con todo el corazón una Navidad con Jesús. La Plaza de San Pedro en el Vaticano ya cuenta con nuevo árbol de Navidad. Se trata de un abeto proveniente de Polonia y que fue obsequiado al Papa Francisco. Un abeto de 25 metros de altura, originario del bosque de Rominka en Polonia, llegó al Vaticano luego de recorrer 2000 kilómetros, cruzando los Alpes para entrar a Italia y posteriormente ser colocado en la Plaza de San Pedro. Una vez ahí, el árbol fue situado con la ayuda de una grúa junto al obelisco que se alza en medio de la plaza, ante la atenta mirada de los turistas. Ahora el abeto será decorado con dibujos y ornamentos navideños, realizados por niños con cáncer que son tratados en diferentes hospitales de Roma. Asimismo, el 7 de diciembre se realizará una ceremonia donde se encenderán las luces del árbol. Además, como es tradicional, a los pies del abeto se pondrá el pesebre, que este año lo proporciona la Abadía Territorial de Montevergine. Esta es la segunda vez que el Vaticano cuenta con un árbol navideño proveniente de Polonia, un regalo que, de acuerdo a los montañeses polacos, es en agradecimiento a San Juan Pablo II por peregrinar a su tierra natal. Pues simpática noticia, y a propósito de esto, mi querida Isabel, ¿ya armaste tu arbolito de Navidad? Pues en esas estamos, nos falta una parte de los adornos, pero a mi hija que tiene 2 años le hace mucha ilusión porque es la primera vez pues, que entiende un poco más el concepto de Navidad, sí. Así que estamos ahí trabajándolo. Y en mi casa, bueno, también estamos con algunos de los preparativos especiales para este tiempo y pues, no olvidar, mis queridos amigos, que estamos en los días iniciales del Adviento, momento especial de conversión, de acercarnos al Señor a través de la oración, especialmente la liturgia, para que nuestros corazones estén bien dispuestos para recibirlo en la Navidad. Una hermosa época del año que todos esperamos. Bueno, hasta aquí llegamos con el noticiero. Muchas gracias por estar con nosotros. Saben que cuentan con nuestras oraciones. Hasta la próxima.